Bienvenidas a Midnight Talks, un espacio donde hablamos de negocios, estrategias y todo entre medio. Mi nombre es Valeria Moreno Y yo soy Christopher Rivero. y esto es Midnight Talks. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, su nombre es Dani Ruiz, él es prestamista hipotecario con Mi Casa Home Loans y vamos a estar discutiendo diferentes preguntas que usualmente las personas que nos siguen tienen sobre préstamo, qué tipo de financiamientos y qué tipo de opciones están disponibles para ellos. Bueno, Dani, te queríamos dar las gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, siendo nuestro primer invitado en nuestro podcast. Eres la persona correcta para hacer este podcast con nosotros. Creemos que tienen bastante información, que va a ser muy beneficiosa para todos nuestros seguidores. Uy, bueno, súper encantado. No sabía que era el primero, que qué bueno. Me alegro. Muchísimas gracias, Christopher. Gracias. Dani, cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres y qué haces. Bueno, mira, yo hago financiamiento hipotecario. Comencé esto más o menos sin querer. No quería ni, o sea, no fue mi intención, como quien dice. Simplemente mi abuelo desde muy pequeño me decía Pipo, de hecho, me decía Pipo, siempre yo quiero que tú seas o un doctor o trabajes en bienes y raíces. Y cuando fui a la universidad, que también eso es otra anécdota, que no estaba muy seguro ni lo que quería estudiar. Yo quería estudiar, quería ser doctor, pero yo dentro de mí yo sabía que nunca tenía esa disciplina de estudiar, simplemente lo hacía porque sabía que había dinero y pensaba que era fácil porque cada vez que iba al pediatra era como que abre la lengua, déjame verificar algo y yo decía, este es el trabajo el mejor trabajo y siempre veía a mi doctor bien vestido y tenía un Mercedes-Benz, que yo decía, esto es lo que yo quiero hacer, eso que cuando iba a entrar a la universidad, que había que llenar la carta con ¿verdad? Lo que tú estabas seleccionando, mi mamá me dijo, déjame ver eso, Dani, un momento. Y yo se lo di y me dice, Dani, pero es que tú no, tú no estudias, papá. Tú mejor me pongo algo como en venta, algo así. Y yo dije, bueno, mami, pues lo que tú quieras. Y caí en mercadeo. Una vez estuve buscando empleo y a la misma vez estaba cursando una clase que se llama Moneda y Banca, especializada en bienes y raíces, en finanzas. Bueno, y me fascinó esa clase, como que esas clases que te sientes como que tu vida tiene sentido, como que hay algo que te llena y te sientes como que bien, es como algo medio extraño. Y en ese mismo momento estaba buscando trabajo en la oficina de empleo de la universidad y llené varias oportunidades y dentro de una de ellas que me llamaron tenía que ver con mortgage y bienes y raíces. Y ese día, desde que recibí la llamada, me sentí bien cómodo con la persona que hablé. Fui allí a la entrevista, llegué a, tú sabes, a las millas ahí, casi tarde. Y desde que me senté con la persona que me entrevistó, bueno, de verdad que quedé encantado. Yo dije, esto es lo que yo quiero. Eh, Gracias a Dios me seleccionaron y de ahí comencé, te digo, como en el año 2003 aproximadamente, comencé en esto del financiamiento sin saber absolutamente nada, con un deseo de aprender y creo que a ese tiempo yo creo que todavía estaba viendo con mami y papi, o sea, y entonces tener que hablar del tema de financiamiento con personas mayores y yo ni apenas yo creo que había rentado una propiedad. La verdad que fue bien retante y como me gustó la dinámica, comencé a leerme los periódicos. Siempre yo recuerdo en los periódicos los sábados veía una sección que era como que bienes y raíces y financiamiento. Bueno, y yo me leía eso, te digo, yo me lo llevaba bajo el brazo, yo me acostaba con eso, yo me lo leía tanto porque no quería que las personas cuando lo atendiera sintieran como que yo tenía el conocimiento para hablar de algo, de un tema tan importante, o sea, y todos esos tecnicismos de amortización, los cálculos que yo hago para dejarle saber a las personas cuánto tienen que pagar. Honestamente, yo te digo la verdad, yo me sentía a veces tan frustrado porque no entendía absolutamente nada. Yo no sabía. A mí me decían que era una hipoteca y yo decía, una hipoteca, no tengo ni idea. Yo simplemente repetía lo que escuchaba a otros en la oficina decir, hasta que ya, ¿verdad? Pues finalmente, con el pasar del tiempo, pues ya uno aprende, pero así fue que comencé. Qué bueno, qué bueno. No, eso suena excelente. Muchas gracias por compartir eso porque creo que podemos sentirnos eh, Claro. identificados con eso de jóvenes y hablar con gente mayor sobre un tema Sí, tan Sí. importante como su futuro financiero. fue una locura realmente. Y ahí fue donde pude.
y tenía, mira, para que tú conozcas, era una forma bien poco usual, era bien informal en la forma en la cual en esta compañía que el dueño de la compañía eh, generaba un negocio, era un señor bien de pueblo, del pueblo de Dorado, y el pueblo de Dorado, en Puerto Rico, el pueblo de Dorado era un pueblo, como ahora es como un pueblo como que de mucho lujo, donde viven muchas personas ricas, pero hay una área, realmente lo que es el pueblo es gente bien humilde. Y lo que nosotros hacíamos era que íbamos prácticamente, nos parábamos en un vecindario, en el auto, nos parábamos, estacionábamos y éramos como 3 o 4 personas. Y lo que hacíamos es que íbamos calle por calle, íbamos en 2 carros. Un carro en verdad, dejábamos un auto, entonces estacionamos el otro en la otra esquina. Entonces, pues empezábamos a caminar casa por casa o negocio por negocio, tocando puertas, con una libreta en la mano, en donde simplemente a todas las personas que nos encontrábamos de frente, el libreto era: oye, soy Dani Ruiz, con Activa Mortgage, ¿te gustaría comprar casa? ¿O tienes casa ya? Eh, y la gran mayoría de personas era: no, no tengo casa, pero la respuesta era sí, me gustaría comprar. Ok, mira, pues déjanos saber en qué día te podemos llamar para orientarte, para ver cómo lo puedes hacer. Y las personas daban nombre y número de teléfono, número de teléfono. Mira, pues te vamos a llamar el miércoles a las 6 de la tarde. Y todos los miércoles estábamos llamando todos esos teléfonos que recolectábamos para orientar a las personas. Y honestamente, eso a mí me dio un sentido de que, wow, esto de las casas es algo que a las personas les gusta mucho. Y cada vez que empezamos ese tema, las personas te contaban la vida. Era como algo, era como una emoción de ellos o sea, el impacto que tiene el tema de poder ser dueño de propiedad, realmente fue algo que a la misma vez era incómodo porque uno decía: ay, me siento como un nene que no sé mucho, pero era tan importante para las personas que las personas se abrían. Era como yo como que yo te necesitaba en mi vida y no había tenido la oportunidad, y qué bueno que llegaste. So, que quiero que me llame, y te daban seguimiento, so, que era bien interesante esa experiencia. La vieja escuela tocando puertas. Ya Así fue. casi nadie, sino mucho, creo que nadie hace eso. Sí, no, no, eso te digo, era algo, y se sacaba mucho negocio de esa manera. Porque primero, pues, estaba ahí, conocía a la persona, te veía de frente, luego le daba seguimiento. O sea, que eres real en ese aspecto, so, que estuvo bien, bien buena esa experiencia. Qué chévere. Ahorita quiero tocar el tema un poco de los conceptos básicos sobre las hipotecas. Y una de las preguntas que quería preguntar es, ¿cuáles son las diferencias claves entre un préstamo convencional, un préstamo FHA y un préstamo BA? Que hables un poquito de eso para que las personas sepan. Ok, mira, dentro de está lo que son los financiamientos tradicionales, que el beneficio que brindan es que tú puedas comprar con un bajo enganche, un bajo inicial. Y estos préstamos usualmente están garantizados o asegurados por el gobierno federal. Y está lo que viene siendo financiamiento que aceptan crédito más bajo. Hay otros tipos de financiamiento que son más estrictos. Por ejemplo, es bien popular escuchar lo que es un financiamiento que se conoce como FHA, que las siglas equivalen a Federal Housing Administration, el Departamento de Vivienda Federal. Y este financiamiento lo que permite es que una persona, digamos, con crédito desde 580 de puntuación de crédito, lo cual en realidad no es un crédito bueno, o sea, es un crédito de una persona que quizá ha pasado por una situación, una circunstancia en el pasado, o quizá unos retrasos recientes, no sabemos, ¿verdad? Hay diferentes formas. Hay personas que estuvieron en 500 y ahora ya van por 580, o sea, que ya van mejorando su crédito. O sea, ese tipo de personas se le puede dar un financiamiento donde puedan comprar con un 3.5% de entrada, haciendo realidad, ¿verdad? La meta de poder comprar una casa, cuando conocemos que en otros países o en otras circunstancias las personas tuvieran que dar un 20%, quizás un 30%, porque los bancos no le prestan más. Por tanto, eso es lo que puedes lograr con un financiamiento tipo FHA. Y está lo que viene siendo el financiamiento convencional, que prácticamente es como tener dos compañías, es como tener a Publix y tenemos a Walmart, ¿verdad? Venden lo mismo, son competencias uno del otro. Pues entonces tenemos el financiamiento convencional que te financia un poquito más, te puede financiar
para comprar tu residencia principal hasta un 97%. O sea, te da un poquito más de dinero al momento de comprar, pero ya te requiere un crédito más alto, ya te requiere de 700 en adelante por lo regular. En- Así que eso es lo que es basado en la compra de tu primera casa, o sea, o de la casa que vas a ocupar. No necesariamente tiene que ser tu primera casa. Tú puedes tener casa ahora mismo y decir, mira, yo voy a rentar esa casa y me voy a ir a comprar otra y aún así es tu residencia principal. No es que y se te puede financiar quizás hasta un 97% o un FHA si no tienes otro préstamo FHA, un 96.5%. Están esas opciones y la otra opción que existe es financiamiento de veteranos, que ya son personas, ¿verdad?, que tienen esa elegibilidad para obtener un 100% de financiamiento. El pago es más cómodo porque no lleva un seguro hipotecario privado que usualmente van en los préstamos FHA o convencional. Entonces, punto y aparte de esto, de estos tres programas, los tres programas se pueden combinar también con ayudas de primeros compradores, en donde, digamos, si yo te dije que a lo mejor tienes que financiar un 96.5 y aún así no tienes el 3.5% o en el convencional no tienes el 3%, pues podemos verificar qué programas existen, ya sea que lo ofrezca el condado o lo ofrezca el estado, para poder completar ese enganche y salga lo menos posible del bolsillo, ¿verdad?, del consumidor. O hay personas que también de igual forma tienen el dinero, pero prefieren tenerlo de su lado para hacerle mejora al hogar, ponerle a su gusto o simplemente tener un fondo de emergencia. Claro, claro. Dani, eso quería, la parte de las ayudas la quería tocar contigo, quería que explicaras cómo trabaja este tipo de las ayudas, porque las personas piensan que es un tipo de dinero que reciben y listo, pero vamos, a indagar un poquito en las ayudas. Entiendo que las ayudas las reciben, pero si venden la propiedad dentro de cierto periodo, tienen que, por así decirlo, devolver esa ayuda. Sí, mira, usualmente siempre ha habido diferentes tipos de ayuda, pero si nos concentramos, digamos, en la más popular que se utiliza aquí en el estado de Florida para primeros compradores, hay una ayuda que se llama Florida Bond, en donde usualmente todo el año hay fondos, porque hay otros tipos de ayuda, como un programa bien conocido que en un momento inició en el COVID para lo que son los first responders, como lo que son maestros, personas que trabajan en seguridad o en el sector de salud, como enfermera, etcétera. Eso es un programa que abrió a todo tipo de profesiones, no solamente eso, y es bien popular aquí en el estado de Florida, pero es basado en fondos que se han asignado y por lo menos usualmente sale una o dos veces al año. Ahora mismo todavía no hay fondos asignados, posiblemente salga más adelante, pero bueno, la que sí hay todo el año, que es la que puedo hablar ahora en este momento, se llama Florida Bond, en donde te dan $10,000. Estos $10,000 los puedes utilizar ya sea para enganche o para los gastos de cierre, si es que es necesario que tú pagues los gastos de cierre, porque otra cosa que estamos viendo mucho en el mercado y muchos de los contratos que nos están llegando en este momento han sido con aportación de parte del vendedor por los gastos de cierre, haciendo mucho más fácil, asequible la comprada de la casa para los compradores. Pero si en caso de que el cliente utilice esta ayuda, que claro, la ayuda viene con unos requisitos separados a lo que es el préstamo. Por ejemplo, yo te mencioné que para FHA tú puedes comprar con 580 de puntuación. No obstante, si quieres coger la ayuda, si quieres esa combinación con la ayuda, ya ahí la ayuda dice, mira, son 640. O sea, si tú quieres esos $10,000, puedes seguir comprando si tienes 580 o 590, pero sería entonces sin la ayuda, tú poniendo el enganche. Sí, mira, yo entiendo que, y con mi experiencia, yo te podría decir que la mejor puntuación que uno puede tener es 640 en adelante. Porque tú puedes tener a dos personas con el mismo ingreso, con la misma cantidad de deuda, pero a lo mejor el que tiene 640 en adelante va a calificar por una cantidad mayor que el que no tiene. Porque esto de financiamiento es todo a base de métricas que miden riesgo. Y si yo tengo a dos personas con el mismo ingreso, pero uno tiene un crédito menor que el otro,
pues tengo más posibilidades de que se atrase la persona que tiene menos de 640 que el que tiene 640 o más. Por tanto, al que tiene más de 640, pues se merece, se ha ganado que entonces pues yo le pueda prestar un poquito más de dinero versus que tiene 639. No es que sea malo, pero le voy a prestar, pero no lo quiero tan comprometido porque si lo comprometo mucho, tengo más riesgo. A lo mejor lo que estoy haciendo es que le estoy haciendo un daño. Por tanto, mejor le voy a financiar, en vez de darle 400.000, te voy a financiar, pero te voy a dar 350. Y con 350 hacemos la aprobación. Si quieres 400.000 o lo traes tú de diferencia, oye, mira, no hay ningún problema. Te doy las recomendaciones quizás, bajar las tarjetas de crédito o paga 2 o 3 meses más a ver si entonces el crédito te sube y entonces regresa. Entiendo. Que aparte del crédito, que es muy importante, es clave para esto de la compra, ¿qué otros requisitos tú recomiendas o piensas que son claves al momento de comprar? Mira, hermano, para comprar casa es que todo es importante. Si tú supieras que yo entiendo que mi trabajo es bastante complicado porque es como tú sentarte frente a en un avión como un capitán y tú ves esas pantallas que ellos tienen que tienen 15 botones aquí, 15 botones acá. Realmente el financiamiento es algo parecido porque tú tienes que tratar de trabajar con las situaciones de cada persona. Si tú supieras, muchas de las personas con las cuales yo me siento comienzan la conversación con la línea de que, oye, tengo un problema, o oye, yo sé que mi situación es bien complicada y te voy a explicar. Entonces, usualmente las personas están bien acostumbradas a la facilidad de poder obtener una tarjeta de crédito, especialmente cuando van al cajero, quizás en Macy's, donde te van a dar un descuento y en cuestión de 2 o 3 botones ya te están dando el descuento, tienes la tarjeta y estás comprando y cogiste el descuento y te fuiste para tu casa. O en un dealer de auto, con responder unas varias preguntas, ese mismo día sales del dealer con tu auto. Sin embargo, en la parte del financiamiento hipotecario, todo es bien complejo, ¿verdad? Nosotros tratamos de hacerlo ver fácil frente al consumidor, pero la realidad es que hay que cumplir con una guía exacta. Hay una aplicación que tiene más de 50 preguntas. Entonces, donde yo tengo que estar mirando al cliente en cuestión de crédito, como tú muy bien comentaste, el crédito es importante. Dentro del crédito, tengo que ver en qué producto más o menos lo voy a encasillar, si vamos para un convencional, si nos vamos para un FHA. Cuando hablamos de un segundo factor que es ingreso, el factor de ingreso pues va a depender de si una persona que trabaja independiente o si trabaja por W2 o si tiene ambos trabajos o posiblemente si son una pareja, que es lo que sucede usualmente, pues si hay uno que está de una forma y otro de otra forma. Entonces, ver cuánto tiempo llevan en el empleo, la estabilidad es importante. Segundo, cuántos son los ingresos que yo voy a poder considerar. Nos encontramos con muchos clientes que o trabajan, pero entonces las horas son variables, o tienen 2 trabajos, pero en un trabajo lleva muy poquito tiempo, pues yo tengo que ver cuánto tiempo lleva para ver si también es un trabajo que lo puedo considerar como algo estable o es simplemente algo que se ve que lo está haciendo temporalmente, quizás para bajar algunas deudas, pero realmente no va a continuar en ese empleo. Pues el banco tiene que mirar todo eso, porque el banco, yo lo que quiero es asegurarme de que yo voy a estar haciendo una calificación a este cliente y que el cliente cuando empiece a pagar ese préstamo no me diga, no, no, es que aquel trabajo yo lo hice nada más por un par de meses, ya no lo tengo, ahora no te puedo pagar este mes. Por tanto, la parte del ingreso, la forma en cómo cobra, el tiempo que lleva, el historial que lleva trabajando, no es necesario, ¿verdad? Que esté en el mismo trabajo. Puede ser en múltiples empleos, pero que ver cuál es el historial. Por otra parte, si hablamos de lo que es otro tema, ya hablamos de crédito, ya hablamos de ingresos. Tercero puede ser, ¿tiene ahorros? Porque tiene ahorros o no tiene ahorros. ¿Por qué? Porque ahí es donde entonces yo voy a ver si entonces si no tiene ahorros, pues hay ayudas de primer comprador que yo pueda buscar para esta persona. O si no tiene el crédito, tampoco puede calificar para ayuda de primer comprador. Oye, pues preguntarle al cliente para poderle abrir la mente, porque hay veces que se olvidan que tiene un 401k. O, oye, tiene a tu mamá te puede, o tu abuelo te puede ayudar con una donación. Entonces, en adición a eso también está el punto que no tenemos control ni él ni yo, porque es que es la casa.
la casa, vamos a ver la casa, qué valor va a tener, hacer lo que es el proceso de la tasación o dentro del mismo proceso de esa calificación, prepararlo bien y tener esa comunicación con el agente que lo va a representar para que la gente conozca, mira, hicimos todos los números, califica, ¿ok? Califica, él ya sabe cuánto va a pagar de la casa, cuánto tiene que traer, que tiene que estar bien claro, a mí me gusta escribirlo todo, que la persona conozca, mira, todos los detalles, que si va a tomar una decisión, no es que simplemente califica, sino que tiene el presupuesto y conoce el presupuesto y está de acuerdo en echar hacia adelante. Es tener esa comunicación con el realtor de que, mira, califica hasta esta cantidad, más o menos con este número de taxes, para que lo mantengamos guiándonos, porque en muchas ocasiones por desconocimiento a lo mejor se nos va a un condo, pero en un condo hay una asociación de $450 que equivale a una deuda adicional que no estábamos considerando en la calificación. Cosas así similares, sabes que no las podemos encontrar. So que yo entiendo que todo es importante. Y mientras, si yo le doy un consejo a las personas es que bueno, tengamos una llamada, porque si tú no tienes una llamada y tú no sabes las exigencias del banco, tú vas a estar asumiendo que estás tomando las mejores decisiones. Yo he tenido personas que, por ejemplo, están en una posición perfecta para poder comprar, ellos no lo saben, y de momento aceptaron un trabajo que ellos entienden que fue la mejor decisión, y de momento el trabajo que aceptaron o es temporero o salieron de un W2 a un 1099 y ahora mismo no van a poder calificar a menos que lleven un año o 2 años con el 1099, porque son las exigencias de los programas hipotecarios. Por tanto, pues tú empiezas a tomar decisiones sin saber. Y es por eso que yo digo en todos los videos que hago es, mira, tengamos una llamada, es completamente gratis, no te cuesta nada y al contrario te va a ayudar a tú saber en qué posición estás y si tienes algo que resolver, pues mira, pues que tú conozcas qué tienes que hacer para poder comprar, si no ahora, pues lo antes posible. sin duda. Sí. Ahí mencionaste un poquito, hablaste un poquito sobre los trabajadores independientes y hay varios mitos sobre lo que eso conlleva. Hay un mito común que los trabajadores independientes no pueden calificar para una hipoteca, cómo pueden hacerlo y qué documentos necesitan. Yo sé que hablaste ahí un poquito de estar al menos 2 años, tal vez en una 1099, pero un poquito más de qué necesitaría un trabajador independiente. Claro, mira, el trabajador independiente tiene una ventaja y esto no sucede mucho también, esto se ve mucho en el sur de Florida. Yo me encuentro muchas personas que como que cualquier tipo de trabajo allí es por 1099. Y, o sea, yo creo que es una estrategia a veces de poder mantener los empleados ganando un poquito más porque no te van a hacer las deducciones. Y así, ¿verdad? Pues tener más empleomanía, más demanda ¿verdad? Valga la redundancia, de empleados. Es como un beneficio y las personas lo ven así. Sin embargo, cuando hablamos de financiamiento dentro de estos programas que volvemos, son programas federales o ya sea con aseguranza o garantizados por el gobierno federal, pues, ¿qué sucede? Gobierno federal, IRS, ¿verdad? Pues están, como quien dice, todo está de la mano. Pues por tanto, cuando tú trabajas como independiente, la regla básica en general es que tú lleves 2 años trabajando como independiente para que se vea estable. Por ejemplo, hay personas que trabajan, digamos, en electricidad, pues estaban por W2 y se fueron independientes. Pero al ser independiente, ahora tú tienes que buscar tus trabajos, tú tienes que promocionarte, va a depender de muchos factores quizás que están fuera de lo que es tu destreza básica, que es que eres bueno en electricidad. Ahora a lo mejor tienes que enviar facturas, que antes no preparaba facturas, etcétera. Por tanto, es un negocio que puede ser un tanto inestable porque tú tienes diferentes sombreros, por lo cual el banco ha determinado que si tú trabajas en ese tipo, si te vas como independiente, yo para antes de financiarte dinero, yo quiero ver cómo te va, te voy a dar un periodo de 2 años. ¿Y qué pasa? No son solamente los 2 años, sino que también quiero ver cuánto fue la ganancia que tú generaste según tus taxes en estos pasados 2 años. O sea que quiero ver 2 años mínimos de taxes para entonces yo poder promediar, para entonces no necesariamente considerar los mejores momentos, sino que también los picos bajos y así pues tener un promedio. O sea que yo pueda decir, mira, ni en el momento alto ni en el momento bajo, le voy a considerar el medio, que es el promedio. ¿Y qué pasa? Pues usualmente las personas cuando realizan sus taxes, que son 1099, tienen el beneficio
de poder declarar gastos de forma tal que no tengan que devolverle, presentar una ganancia para devolverle dinero al IRS. Y cuando entramos en el proceso de compra de casa, yo me voy a dejar, dentro de estos programas que estamos hablando, que son los de estos beneficios de baja entrada, bajo inicial, etcétera, pues yo me voy a dejar llevar por la ganancia. Y aquí el pecado mortal que más vemos, que las personas pues ganan muy buen dinero, pero por obtener el beneficio de no tener que devolverle dinero a la IRS o que la IRS le devuelva dinero a ellos, pues llenan unos taxes con básicamente a veces en pérdida o bien irreal a lo que es la realidad de su negocio. Y es ahí donde entonces nosotros tenemos que orientarle y decirle, mira, el problema que estás teniendo es este, así que el banco te va a estar considerando tus ingresos. Así que si vas a hacer los taxes este próximo año, oye, tienes que hacerlo bien con ganancia y más o menos con esa ganancia, esta es la cantidad que calificaría. Así que en términos generales, volviendo a tu pregunta, son 2 años de historial. Sin embargo, hay unas excepciones en donde, por el ejemplo, se puede hacer la calificación con 1 año de taxes pero que por lo menos ese tax tenga 12 meses de trabajando por cuenta propia. ¿Cuáles ejemplos pueden ser? Mira, uno es que si has trabajado 2 años previos, como volviendo al tema del electricista, pero digamos en esa misma profesión en la cual entonces luego te vas independiente, en esos casos en particulares tiene el beneficio de calificar con 1 año de tax. O sea que lo que es la ganancia la divido entre 12 meses, no tengo que promediarla con el año anterior, que es donde viene a veces el problema. Digamos, a veces las personas llenaron 1 año bajito, entonces cuando ya el otro año quieren calificar, el problema es que si yo promedio con 1 año bajo, pues el resultado va a ser, a lo mejor no, todavía no llega a la realidad del negocio. A veces tienen que hacer unos taxes con una ganancia extraorbitante, un poquito fuera de lo normal, para que cuando se haga el promedio, ok, ahora no te. Entonces, claro, eso tiene unas repercusiones que ya las tienen que hablar con su contable de cuánto dinero entonces le voy a tener que pagar a la IRS, si es que tienes que pagar algo. Es importante para los que nos escuchen ahora que pueden hacer un plan de pago, no tienen que pagarlo del todo, pueden hacer un plan de pago, lo recomendable es lo más bajito posible para que no afecte la calificación. Pues, y la otra excepción que hay con hacerlo con un solo año de taxes es cuando la persona ya lleva trabajando 5 años por lo menos en la misma línea de trabajo como independiente, como 1099, y tiene buen crédito. ¿Por qué buen crédito? Porque esto solamente sucede dentro del programa convencional que les mencioné ahorita, que tienes que tener un crédito usualmente 700 en adelante. En esos casos, si todo sale bien, es muy posible que solamente con 1 año de taxes, o sea que dividiendo lo que es la ganancia entre 12, ya con eso es lo necesario para poder calificar. No hay que hacer el promedio con el año anterior. Buenísimo, eso es muy buena información, inclusive estás dando un par de datos que hasta yo mismo desconocía. Tengo ahora, me gustaría entrar a la parte que me gusta y creo que es donde Ujú. también muchos de nuestros seguidores les gusta. ¿Qué tipo de préstamos ofreces para los inversionistas, tanto locales como extranjeros? Pues mira, si comenzamos con lo que son los inversionistas locales, existen 2 tipos de financiamiento que son los más comunes. Por ejemplo, está un financiamiento que es de igual forma también respaldado por el gobierno federal, donde tú puedes financiar hasta el 85% del precio de venta de la casa que vas a adquirir para fines de inversión. ¿Qué pasa? Usualmente en estos casos de este 85% es importante hacer una calificación completa. Y te voy a explicar a qué me refiero con completa. Completa es similar a los casos que mencioné ahorita, que se verifica tanto tu crédito, tus ingresos personales. Y en adición a eso, vamos a estar, si ya tienes casa, por ejemplo, porque esto si ya tienes casa, también puedo considerar el ingreso de esta propiedad que tú vas a comprar, como es para fines de inversión, ¿verdad? Pues lo que va a ser la renta proyectada que esta propiedad puede tener, yo te lo voy a considerar también como ingreso, como parte de la calificación. Ahí podríamos llegar hasta un 85%. Usualmente en este tipo de financiamiento que es conocido como inversión, igualmente a 30 años, la tasa de interés va a ser un poco más alta que lo que es cuando tú compras tu residencia principal, que es la casa que vives, porque es importante conocer que, como hablamos, lo que es financiamiento, todo se trata de riesgo. Y usualmente en
el banco tiene mayor riesgo cuando te están prestando en una casa que no es tu techo, no es la que tú vives, la vive otra cosa. Siempre tú vas a proteger la casa donde está tu familia. Tu hogar va a ser lo más importante para ti, eso es lo último que tú vas a dejar de pagar. Y es por eso que usualmente la tasa de interés entonces va a ser un poquito más alta en lo que son los préstamos para compra de inversión. Así que esa es la opción tradicional, ¿ok? Ahora vamos a hablar de lo que son las opciones no tradicionales, ya saliéndonos de ese cajón. Por ejemplo, voy a volver a tu pregunta, pero como hablamos ahorita de lo que son personas que trabajan por cuenta propia, fuera del cajón, si tú no quieres calificar a través de lo que son tus taxes, porque no calificas, ¿verdad? Pues también tenemos opciones de calificación a través de tus depósitos de tus estados bancarios. Esos son programas que se conocen como Bank Statement Programs, pero no son garantizados por el gobierno federal. Por lo tanto, es que el banco dice, bueno, yo tengo el programa, yo te voy a financiar, eso sí, no te voy a financiar ni un 97 ni un 96 y medio. Son préstamos en donde el consumidor tiene que tener por lo menos entre un 10, 15 o hasta 20% de ahorros para hacer la compra. Oye, y hay personas que, créanme, este tipo de financiamiento les encanta porque a lo mejor no llenaron sus taxes, se protegieron en los taxes y dicen, tú sabes que si eso va para el principal, pues no hay ningún problema. Prefiero dárselo al principal que dárselo al IRS, ¿ok? Pues ahí hay muchas personas que tienen esa capacidad económica que lo hacen. Entonces, volviendo al tema de lo que son propiedades de inversión, dentro de esa misma categoría que son préstamos no tradicionales, tenemos lo que es conocido como el DSCR, que es DSCR, son las siglas del programa, en donde usted puede comprar una propiedad para fines de inversión, en donde no hay que hacer ni calificación de ingresos personales. Simplemente utilizamos lo que va es el ingreso de renta proyectada, que ¿quién lo hace? Usualmente lo hace el tasador, que es la persona el profesional que el banco envía, para que además de decirnos el valor de la propiedad, según las ventas que encuentre comparables con características similares, también haga un estudio de renta que nos diga, mira, este tipo de propiedades se están rentando en tanto mensualmente. Entonces, lo que se hace con este programa es que se intenta calificarte con que esa renta proyectada cubra la mensualidad del préstamo que tú estás tomando. Y de esa forma hacemos la calificación. Usualmente ahí hemos visto que lo ideal es entre un 20 a un 25% dependiendo de la zona. Usualmente se lo dejamos conocer al realtor para que conozca, ¿verdad? Que la calificación depende de eso. Porque digamos, si es una zona que a lo mejor es una zona fría, un poquito lenta, y esa renta proyectada no cubre la mensualidad, es muy posible que el cliente, si no tiene dinero adicional para bajar el préstamo, cosa de que baje más la mensualidad y que se cubra con la renta, pues existe la posibilidad de que si no tiene el dinero, pues no califique. Por tanto, lo que hacemos es que tratamos de, siempre preparamos al cliente para que conozca, mira, tú sabes, los riesgos que pueden ocurrir dependiendo de cómo llegue ese informe versus lo que va a estar pagando mensualmente, que lo que va a estar pagando mensualmente yo se lo puedo decir, porque en la parte de financiamiento tenemos los números de frente, etcétera. Entonces, lo de la parte de la renta siempre es bien importante que trabaje así con un realtor como ustedes, que conozca el mercado, que tenga las comparables, sabe que nos vayamos a la segura. Y el financiamiento altamente popular, se han hecho muchos financiamientos basados en esto por la flexibilidad que tiene. Ese es el tipo de financiamiento que utilizan los extranjeros. Bueno, está también el programa que utilizan los extranjeros, que hay dos. Está lo que viene siendo este mismo, el DSCR. Lo que pasa es que usualmente cuando es para extranjeros, usualmente se financia un 25%, perdóname, se financia un 75% o a veces hasta un 70%, dependiendo de las opciones que podamos encontrar. Y sí, existe esa opción de hacer la calificación como el DSCR, y también existe otra opción para los extranjeros, que es una calificación, sigue siendo bien flexible porque el extranjero no tiene taxes en Florida, no tiene taxes en Estados Unidos, por tanto, pero tiene taxes en su país. Inclusive en muchas ocasiones no usamos ni los taxes, por ejemplo. El beneficio de uno y el otro también te lo voy a explicar, porque el DSCR es un poco más costoso en la tasa de interés versus que hacerlo sin no DSCR, hacer lo que es conocido como el Foreign National normal,
es un poco más económico en lo que es la tasa de interés. Y simplemente lo que tiene son de documentos, por ejemplo, se le pide un estado de ingresos y gastos al contable del cliente, si es que una persona que trabaja por cuenta propia, que un profit and loss, oye, eso es súper fácil de hacer. Se le piden unas referencias de crédito con las instituciones bancarias con las cuales tiene negocio en su país, para nosotros tener una idea, ¿verdad? De más o menos crediticiamente, como no tenemos un crédito aquí en los Estados Unidos, pues para tener una idea de cómo es su capacidad de pago y se le pide evidencia de su cuenta de banco. Y hay muchas ocasiones no tiene que tener una cuenta abierta aquí en los Estados Unidos con el dinero 30 o 60 días en los Estados Unidos. Simplemente aunque lo tenga en su cuenta de banco y haga la transferencia a una nueva cuenta en los Estados Unidos y nos muestre que el dinero de allá vino para acá, ya con eso es suficiente. O sea que si supieras que, claro, uno puede decir, oye, pero el de afuera tiene más flexibilidad. Bueno, sí tiene esa flexibilidad definitivamente, pero también por otra parte tiene que poner entre un 25 o un 30%, que es una cantidad muchísimo más alta que una persona, ¿verdad? Que a lo mejor vive aquí, quiere comprar aquí, que tiene que poner, puede comprar con un 3 y medio y ayuda de primer comprador. La gran diferencia. Sí, es significativo. Quería preguntar un poquito sobre qué es un Harmony Lending y cuáles son sus requisitos y características principales. Pues mira, los hard money loans son para personas que usualmente quieren comprar una propiedad, pero o tienen un crédito muy malo, que no hay una forma de que un banco les preste dentro de una forma tradicional, o a lo mejor no tienen ingresos verificables, o sea, son personas que están trabajando a lo mejor independiente, o hay veces que hay personas que trabajan con familiares y no tienen manera, siempre han trabajado como que en efectivo, pero no tienen una estructura organizada o simplemente son personas que están buscando dinero rápido. Puede ser cualquiera de estas, o sea, puede ser una persona con buen crédito, por lo que está, buen crédito, a lo mejor tiene ingresos, pero lo que está buscando es dinero rápido, no quiero verificación, apareció una oportunidad, quiero una casa. Pues, prácticamente hay diferentes tipos de prestamistas privados en donde, si por el ejemplo tú necesitas dinero, te van a prestar, financiar dinero, eso sí, claro, las condiciones y términos son bastante agresivo, me refiero a lo mejor te van a estar pidiendo un 25% de entrada o un 30% de entrada, dependiendo cuál sea la situación. Es un préstamo que lo tienes que repagar a los 12 meses. O sea que quiere decir que a los 12 meses si no pagas, el inversionista se puede quedar con el activo, con la propiedad. Por tanto, se utiliza mucho, ya sea para personas que ya tienen un plan en mente a corto plazo, ya sea comprar, arreglar y vender la propiedad, o ya sea comprar la casa y organizar financieramente las cosas que me van a hacer falta para calificar para un préstamo tradicional y poder refinanciar la propiedad y sacarla de ese Harmony y entrar en un préstamo con términos y condiciones regulares, un interés más bajo, amortización a 30 años, sin esos riesgos, o tienen un plan de que la pueden pagar en su totalidad en corto tiempo. Hemos visto todos esos escenarios, los hemos visto y nuevamente hay muchísimas personas, individuos, no necesariamente inversionistas, que diariamente se comunican con nosotros buscando ese tipo de oportunidad, porque conocen, ¿verdad?, que es la opción y ellos tienen algún plan de cómo van a manejar esa circunstancia. Me gusta que hay un tipo de producto para todo tipo de personas. Sí, Me gustaría hacerte una última preguntita y sería, ¿cómo afectan las tasas de interés, los préstamos o las preaprobaciones, por así decirlo? ¿Y cómo estás viendo el mercado en los próximos meses? tasas de interés afectan lo que viene siendo el poder adquisitivo de las personas al poder comprar. Lo hemos visto en estos pasados 2 años o 3 años, que es donde las tasas de interés, ¿verdad? Pues cuando las tasas de interés se han mantenido sobre un 6,75%, nos damos cuenta que el mercado tiende entonces a aguantarse, y más cuando tiene el efecto compuesto de que los valores han estado bastante altos. Usualmente como que el sweet spot que nosotros vemos, que como que ese punto donde el cliente se siente más atractivo y lo vemos en el movimiento para poder comprar,
es más o menos cuando los intereses se mantienen por debajo de un 6.5%, es donde más movimiento hemos estado viendo. Y fíjate, el mercado este año, dado a diferentes factores locales, nacionales y, ¿verdad?, geopolíticos, hemos visto que los intereses han comenzado a reducir, eh, a pesar de que aún la inflación se ha mantenido alta, ¿verdad? Y todo yo creo que lo estamos sintiendo. Hemos visto una mejoría en los intereses porque hay varios factores ahora mismo que están sucediendo. Por el ejemplo, ¿verdad? Uno de ellos es el presidente en lo que está poniendo lo que son lo de las tarifas. Por otro lado, hemos visto también o sea, y fíjate, el impacto de los intereses, por otro lado, también hemos visto un poco de mejoría en muchos compradores, porque la inflación la hemos tenido ya en varios años. Y yo no sé si tú conocías, pero yo desde que empezó la inflación, tengo varios colegas que sigo en la economía y ellos dicen que van a haber aumentos y honestamente yo no había visto aumentos hasta ahora, hasta este año. He visto muchas personas con aumento de sueldo, lo cual he visto muchas personas, ¿sabes? Como que, ok, me subieron el ingreso, ok, déjame verificar para ver hasta qué cantidad ahora puedo calificar, porque como el interés estaba alto el año pasado y no pude comprar casa, ahora me aumentaron, ahora posiblemente pueda comprar mi casa. Yo entiendo que a medida que siga pasando el tiempo durante el año, los intereses van a comenzar a reducir. O sea, ahora mismo el Fed, el señor Jerome Powell, dijo, mira, dice, los empleos están bien, las personas están recibiendo ingresos más rápido de lo que va la inflación, por tanto, no los vamos a tocar, no los voy a bajar tampoco, ¿verdad? Porque ellos quieren ver cómo va a afectar lo de las tarifas que ponga el presidente, pero aún así puede ser que están viendo dos cortes de intereses más adelante en el año, lo cual, ¿verdad? Pues puede presentar que nuevamente se vuelva a comenzar a mover la economía. Así que, yendo a tu pregunta, yo entiendo que es posible que veamos intereses de aquí a diciembre. Honestamente, yo espero que estén steady, bastante, o sea, porque el mercado estaba como que, pues bajó este mes, pero de momento volvió y subió y está en un 7.25 o un 7,5 y de momento bajó. Yo espero honestamente que vayan a estar como entre un 6 a un 6.25 en algún momento antes de que se acabe el año. Excelente. Sí, o sea, conservadoramente yo entiendo que es muy posible que eso se suceda antes que se acabe el año. Oye, si llegasen más bajo de eso, honestamente me sorprendería, me sorprendería muchísimo. Y créeme, hay muchas personas que están esperando eso, y no solo para poder comprar casa, sino que también para refinanciar, para hacer muchas cosas, en realidad para hacer muchas cosas, y no solamente te hablo de la industria de casa, de la industria de autos. Personas están esperando que continúen bajando los intereses para poder refinanciar la deuda de auto, para estar más bajo, para consolidar tarjetas de crédito. Yo creo que en términos generales debería ser bastante bueno. Bueno, muchísimas gracias por toda la información de hoy. Oye, no, ustedes. Me encantó este podcast, creo que va a ser de mucha ayuda para mucha gente que quiera aprender un poquito más. Y quería hacerte lo último, que es que digas un poquito de dónde te pueden encontrar, cómo te pueden encontrar, tus redes sociales o lo que quieras compartir. Claro, oye, gracias. Mira, yo trabajo con mi casa Home Loans, yo soy un mortgage broker, esta es mi compañía. No se ve por aquí, no se ve por aquí, pero bueno, nada. Dani Ruiz con mi casa Home Loans, yo lo que les diría a todos ustedes, mira, si me pueden comunicar al 813-476-5581, 813-476-5581, pero si no, lo otro que pueden hacer es seguirme en las redes sociales. Yo estoy en TikTok, e Instagram y en Facebook como Dani, Danny Ruiz Home Loans. Ahí me consiguen, hay mucho contenido y es bueno que me sigan porque hablo de todo, de las cosas como son, ¿verdad? Yo te puedo decir ahí que muchas personas me siguen y se orientan y han podido comprar sus casas, y puedes ir a mi página en Google para ver los testimonios de las personas que han podido cerrar con nosotros, y de esa forma, ¿verdad? Pues que te orientes, te motives, y si tú entiendes que es para ti poder comprar casa, pues y esa es tu decisión con los números de frente, oye, estamos 100% a tu lado para apoyarte.
Perfecto. Muchísimas Gracias. gracias. Este es el podcast número 8. Gracias por venir al espacio. Súper, cuídense, gracias a ustedes. Bye bye. Dani, cuídate. Bye. Dale, bye, un El placer. episodio número 8. Si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en TikTok como CIG Capital Investment Group y en Facebook como CV Capital Investment Group. Gracias por ver. Gracias.